conversado las últimas semanas. Quería aprovechar la oportunidad de que nos encontramos en este encuentro para presentarme y para saludarlos, darles la bienvenida a esta primera instancia en la cual estamos compartiendo en el marco del Encuentro Regional de Litigación del Litoral. Simplemente a modo de saludo para poder darle la palabra al doctor Freige, quien va a ser quien va a impartir esta capacitación hoy. Quería saludarlos de parte de UCU. Muchísimas gracias por participar principalmente del encuentro y además por encontrarnos hoy. Somos un montón y eso es muy bueno, estar incentivando estos lugares de, de poder compartir y de poder estudiar. Y la idea de la clase de hoy no solamente aplicarla al encuentro regional que tenemos unas semanas, sino también todo aquello que podamos compartir y aprender el día de hoy, poder aplicarlos a los estudios de otros casos que tengan en el marco de las distintas cátedras de sus universidades o quién sabe también en la vida profesional de cada uno. Así que bueno, muchísimas gracias por conectarse, por compartir con nosotros y para no perder más tiempo de estudio y de aprendizaje le doy la palabra al doctor Freige, quien va a impartir esta capacitación y dejarles en claro que cualquier duda, cualquier consulta que tengan respecto del encuentro regional pueden mandarnos un mensaje tanto a mí como a Mariano como al doctor Grego, como venimos haciendo. Así que bueno, muchas gracias y Joaquín, te dejo la palabra para que puedas empezar con la clase. Gracias, Maya. Bueno, ¿cómo están todos, todas? Primero que nada, gracias, Maya, Mariano y Francisco, que hoy no podía estar por la invitación, y un poco por seguirme o por habilitarme este espacio para trabajar con ustedes. Eh, con algunos ya nos conocemos de años anteriores, otras actividades o de concurso universitario, por lo cual pocos saben de por dónde viene la mano. Pero la idea es con ustedes trabajar sobre un poco cuál es el rol que desempeñamos o cuál es el rol que trabajamos cuando trabajamos en simulaciones de audiencia y particularmente cuando trabajamos en el rol docente en simulaciones de audiencia, ¿no? Eh, y acá, más que una capacitación, la idea es armar una suerte de taller en el cual podemos ir hablando y haciendo como una construcción más colectiva para poder identificar y poder consensuar ciertas cuestiones que son atinentes a cuál es la función de la simulación de audiencia dentro de este tipo de actividades y un poco empezar a reflexionar sobre qué es lo que implica el rol docente en enseñanza de la litigación adversarial, ¿no? Y cómo es que ese rol docente se traslada a partir de ciertas particularidades a una cierta práctica y cómo se desarrolla esa práctica. Pero para ir más a lo concreto, eh, la mayoría de ustedes, o creo por lo que puedo ver casi todos y todas, han participado de alguna instancia de simulación de litigación en carácter de participantes y ahora se trasladan a carácter docente. Entonces, eso les da una suerte de beneficio, les da una suerte de ventaja para poder pensarse desde ambos roles, poder recuperar y recordar cuáles eran las expectativas que ustedes tenían cuando eran estudiantes y participaban de estas actividades y ahora pasarlo y utilizarlo como un insumo para ver cómo es que eso se encuentra con un rol distinto, que es el rol docente. Y a partir de ahí empezar a hacernos algunas preguntas que tienen que ver con cuál es el rol o cómo se desarrolla, cuáles son los criterios que utilizamos para pensar particularmente las devoluciones, que es una de las partes integrantes de la simulación de audiencia. La simulación de audiencia tiene como tres componentes que la hacen una experiencia de aprendizaje muy potente y que trabajan articuladamente. Una es el caso y todas las oportunidades que eso presenta. Lo otro es la simulación en sí misma, la logística de cómo se presenta la actividad. Y el tercer componente es las devoluciones docentes que se realizan sobre las prácticas. La cuestión de los casos se elabora generalmente al efecto de cada una de las simulaciones. La cuestión de la simulación en juicio la tenemos bastante bien conocida sobre cómo se desarrolla la logística, sobre cuáles son las intervenciones de las partes, cuáles son los roles que participan, ¿no?, quienes son esos estudiantes. Mucho hay para decir, pero en otros contextos. Pero así hay un tercer elemento que tiene que ver con las devoluciones, que a veces son, hay que decirlo, las que causan muchos problemas, particularmente en las actividades competitivas, porque no suele haber un consenso generalizado sobre cuál es el rol que las devoluciones deberían tener dentro de la simulación. Y a partir de ahí, un poco es lo que quería empezar a charlar con ustedes, ver
qué opiniones tenían, qué conocimientos construyen al respecto, y empezar a trabajar colectivamente y enriquecernos a través de aportes de todos y todas sobre cómo se puede trabajar este rol y cómo lo podemos fortalecer y solidificar. Entonces, acá arrancar con toda esta pequeña introducción con una pregunta que tiene que ser una pregunta disparadora de todo lo que vamos a trabajar a continuación, que es, ¿cuál creen ustedes que es el rol de las devoluciones o la función de las devoluciones dentro de una simulación de audiencia en un ámbito universitario? Entonces, en un ámbito netamente de aprendizaje. ¿Qué les parece? ¿Qué función debería cumplir la devolución pedagógica o la devolución en el marco de una simulación de audiencia? ¿Quién se anima a romper el hielo? Bueno, yo también me incomoda el silencio, por lo cual puedo estar un tiempo así hasta que alguien decida hablar. Pero vamos, anímense. Acá no hay preguntas o respuestas equivocadas, incorrectas. Es simplemente empezar un camino de construir y empezar a trabajar sobre estos conceptos. ¿Qué les parece? ¿Para qué sirve una devolución? ¿Qué expectativas tenían ustedes cuando eran estudiantes en torno a una devolución? ¿Qué les pasa cuando ahora como docentes tienen que hacer devoluciones? Un montón de preguntas que nos van a empezar a ayudar a construir algo más sobre esto. En mi caso en particular, me gustan las devoluciones que nos llevan a repensar lo que hicimos una instancia tal vez superadora o desde otro punto de vista que en primera instancia no lo había pensado. Así que me gustan aquellas devoluciones que me llevan a repensar lo que ya había concebido con otra óptica que tal vez en el momento no lo había pensado de esa manera y me sirve para volver a pensar otras cosas, no solo ese mismo caso con otra óptica. Bien, Maya empieza a introducir algo que es importante en el marco de las devoluciones, cuando me generan un aporte sobre algo que yo no tengo identificado previamente. La pregunta es, para empezar a ampliar, para empezar a hacer más preguntas sobre esto que nos dice Maya, ¿por qué podría yo, sobre la base de una práctica, no tener identificado cierta interpretación, no tener identificado ciertas cuestiones que fueron dándose en esa práctica? ¿Qué les parece? Hola, no sé si se me escucha, porque Natalia, sí, ¿cómo está estás? lloviendo muy fuerte. Buenas tardes a todos. Yo más que nada el tema de las devoluciones cuando todavía era estudiante litigante, me servían un montón. Siempre pedía más que nada a modo de crítica constructiva para mí, porque si bien sabemos que en la litigación hay diferentes técnicas y hay un abanico en realidad de técnicas y todos somos litigantes diferentes. A mí me servía mucho eso de ir mejorando en cada punto que por ahí era el que más débil tenía o en el que más floja estaba, por así decirlo. Y en base a eso, a la siguiente, cada vez que tenía que preparar un ejercicio, decía, ah, pero acá me dijeron esto y bueno, lo tenía en cuenta. Entonces, en base a eso, yo creo que uno va formando el litigante que quiere ser. Y creo que a eso apunta el tema de las devoluciones, porque si bien por ahí uno hace un buen ejercicio, pero siempre hay algo que se pueda mejorar o por ejemplo, si se hizo mal, bueno, corregir eso que se hizo mal. Yo lo Bien, veía siempre y lo veo desde ese punto siempre. bien. Acá con lo que dice Natalia empiezan a surgir como varias cuestiones que tienen que ver una con la crítica constructiva, y aunque esto pareciera ser que es medio una verdad de perogrullo, no lo es, porque de hecho hay que empezar a pensar sobre dos conceptos. Uno es el de crítica y el otro es el de constructivo. ¿Qué implican para nosotros? Este es un término más del lenguaje común, pero lo vamos a reconvertir a un lenguaje más pedagógico. Uno, ¿qué significa hacer una crítica? Y vamos a tener que identificar esto. ¿Por qué estamos en condiciones de hacer una crítica o por qué es necesaria hacer una crítica? Y lo otro, ¿qué es lo que implica lo constructivo? Y lo que implica lo constructivo es un poco también lo que trabaja sobre Natalia. Algo que a mí me ayuda a mejorar una determinada práctica. Y que esa determinada práctica o esa determinada devolución que se me da va a estar operando sobre la próxima vez que yo tenga que hacer lo mismo, o la vez siguiente, y la vez siguiente, y la vez siguiente. Entonces se empieza a introducir un elemento que tiene que ver con la replicabilidad o con la traslatividad, poder trasladar eso que se me dice
para poder integrarlo en un desarrollo posterior. ¿El resto qué piensa de todo esto? ¿Qué tipo de resonancia van teniendo? ¿Qué se les ocurre? Hola Joaco, buenas tardes. Juli, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, bárbaro. A ver, un poquito, nada, compartir lo que decía Natalia y también compartir como experiencia personal que si bien ya han pasado varios años de mi primera participación en lo que fue la competencia de litigación oral penal organizada por INESIP y de mi participación en los talleres como estudiantes, por ahí lo que he podido ver a lo largo de estos años es cómo se ha encarado de manera distinta las devoluciones por parte de los docentes. Si se quiere, en un principio estaban más abocadas a mejorarnos las técnicas de litigación en sí respecto de cada uno de los ejercicios, ya sea los alegatos de apertura, los exámenes directos, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Y creo que después, bueno, de la mano de los profes y demás, se fue profundizando un poco y intentando que las devoluciones tengan que ver más con el fondo de la cuestión de los casos, ¿sí? Y no tanto en sí en cómo se realizan las técnicas de las destrezas, ¿no? Y me parece que en ese sentido que está bueno estructurar las devoluciones en esos dos aspectos, tanto en corregir, si se quiere, cómo los chicos realizan las técnicas, porque obviamente que es lo principal, si se quiere, a la hora de llevar adelante el desarrollo de cada una de las destrezas, pero a la vez estar atentos bueno, a la trazabilidad de la teoría del caso y trabajar más también esos aspectos fundamentales de la preparación de los casos. Bien, ahora en un ratito vamos a retomar sobre esta cuestión que nos introduce Julián, que tiene que ver con ampliar la mirada sobre las cuestiones que pueden ser o que pueden ingresar dentro de la devolución. ¿Y cuáles son las razones, uno diría, por las cuales empiezan a ingresar cuestiones distintas que antes tal vez no estaban tan consideradas dentro del marco de las devoluciones? ¿Por qué tenemos un interés en empezar a trabajar distintas cuestiones que tal vez antes estaban más segregadas? ¿El resto qué piensan? ¿Qué les va pareciendo esto? Eliana, te veo con ganas de hablar porque tenés el micrófono desmuteado. Sí, bueno, buenas tardes para todos y todas. No, estaba pensando en esto que estaban diciendo y en lo que aportaron todos, ¿no? Que los que han hablado. Em, que es difícil también hacer una devolución, pensaba, porque incluso a mí dentro de la cátedra me ha pasado que damos determinado tema con esto de las técnicas en particular, damos determinados temas y por ahí un profesor, en mi caso, en nuestro caso en Entre Ríos, en Gualeguaychú, somos varios, entonces un profesor o una profesora da ciertas técnicas y otro tal vez tiene otras, digamos, si bien por supuesto coincidimos en lo grosso, pero en cuestiones estratégicas y demás, a veces hay diferencias. Entonces también está bueno esto de que incluso el alumno, el que está recibiendo la devolución, no vea las devoluciones como una verdad absoluta, ¿no? Sobre todo en esas cuestiones tan estratégicas, sino que entienda que incluso es muy subjetivo dentro de las reglas que existen, dentro de las normas que tenemos, de la litigación y demás, incluso es subjetivo, va a ser subjetiva esa devolución y lo que pensamos que está bien o lo que por ahí le falta, y tal vez para otro profesor o para otra persona que está haciendo la devolución está perfecto aquella actividad realizada, ¿no? Entonces también que esa devolución sea o tenga un Mm. tenor flexible, ¿no? Que quien la está recibiendo también entienda que lo tiene que construir en base a todas esas devoluciones, ¿no? A eso que va a mejorar, trasladar, replicar. Bien, con Eliana introducimos una dimensión problemática más que tiene que ver con la forma en que se puede litigar en el marco de un proceso judicial no está tallada en piedra.
sino que va a ser parte de una construcción que el propio litigio nos propone y que el propio litigio necesita. No todos son reglas absolutamente rígidas, sino que va a estar abierto a cierto nivel de interpretaciones. Entonces, ¿cómo hacemos para que aquello que es subjetivo o interpretable aún así tenga un cierto nivel de coherencia? Y lo que va a entrar acá muy fuertemente tiene que ver no solamente con los, o mejor dicho, con algo que estamos muy acostumbrados, que es a recibir contenidos de una determinada manera, sino que vamos a tener que traspasar ese punto. Porque ahora a mí ya no me van a estar diciendo qué es una determinada técnica, sino es que cómo yo puedo mejorar en desarrollar esa técnica. Entonces traspasamos lo que tiene que ver con contenidos teóricos y vamos a entrar a trabajar sobre otro tipo de cuestiones que son más de índole instrumentales o procedimentales, en el cómo hacer cosas. Y para poder determinar cómo hacer cosas, voy a tener que entender la lógica que opera detrás de esas cosas. Entonces acá empezamos a ver una diferencia muy fuerte tal vez con la forma de enseñanza que estamos más acostumbrados, que es, no me están diciendo qué tengo que saber, sino que me están empezando a decir cómo se puede empezar a hacer algo. Y ahí opera una diferencia que es trascendental en todo esto. Entonces vamos a tener que estar muy en claro, decir, ¿cómo es entonces que yo construyo el conocimiento que brindo o cómo construyo lo procedimental? ¿Sobre la base de qué? Y esto es lo que vamos a trabajar como una coherencia interna de la devolución. Y va a ser un concepto central, pero a su vez va a ser un concepto complejo. Pero vayamos más en profundidad. ¿Qué otras cuestiones advierten sobre las devoluciones? Acá empezamos a pensar, cuando nosotros vemos una determinada práctica de litigio, vemos solamente una cuestión sobre la que podemos trabajar, vemos varias cuestiones que empiezan a ocurrir. Si vemos toda una simulación de juicio entero, vamos a poder dar una devolución sobre todo y cada uno de los aspectos del juicio. Y si pudiésemos hacer eso, ¿sería útil? ¿Sería conveniente? ¿O qué problemas nos podemos encontrar? Y si no es útil, no es conveniente, ¿cómo vamos a hacer para seleccionar? ¿Cuáles son los criterios que yo voy a utilizar para seleccionar? Y esto lo tengo que pensar siempre en otra lógica. No tengo 4 a 5 días hábiles para poder dar mi devolución. De hecho, tengo escasos minutos para poder construirlo. ¿Cómo hago para construir una devolución? Primero seleccionar y después construir en los escasos minutos que tengo. ¿Cómo me organizo? Y una pregunta central que también vamos a trabajar muy superficialmente por acá. Si yo voy a tomar el rol de hacer devoluciones o hacer evaluaciones sobre el trabajo de otras personas en un rol docente, ¿cuáles son las propias habilidades que yo tengo que tener para poder cumplir con ese rol? Porque si esto fuera una clase teórica, como muchas de las clases teóricas que ustedes han transitado en la carrera de abogacía, las habilidades que se requieren son pocas. Tengo que tener un conocimiento muy fuerte, muy grande y a veces no tanto sobre una determinada área y lo tengo que transmitir. Y ahí se acabó el cuento. Pero cuando yo tengo que estar en un rol docente, donde tengo que estar evaluando una simulación de audiencia, diferentes participantes con diferentes niveles de conocimiento y de práctica, con un caso que presenta cierto nivel de complejidad, con un sinnúmero de prácticas que se desarrollan en un montón de habilidades distintas, y para eso tengo que, entre otras cosas, prestar atención, tomar notas, construir devoluciones, y que todo eso llegue de una manera que sea comprensible para poder aportarle algo a un estudiante en el desarrollo profesional, uno podría empezar, esto conjuga un montón de habilidades que tenemos que tener como docentes, porque va a haber una premisa que es central en todo esto. Para poder trabajar sobre determinadas habilidades o poder enseñar determinadas habilidades, yo mismo como docente tengo que tener habilidades para poder enseñarlo. O sea, tengo que tener meta habilidades. Habilidades que se refieren al cómo enseñar cosas. Entonces vamos a tener que pensar un poco también sobre esto. Pero vean cómo empiezan a surgir de esta manera cuestiones que las pensamos, las sentimos de determinadas maneras, pero no las terminamos de construir y reflexionar. Y ahora empiezan a surgir como un todo. Entonces hay un conjunto de preguntas que uno debe empezar a tener. ¿Qué? Primero que nada, ¿cuál es el rol que yo desempeño? Y acá vamos a la pregunta tal vez más importante que nos tenemos que hacer,
no solamente en este trabajo, sino en cualquier aspecto del desarrollo profesional. ¿Cuál es el rol que tenemos como evaluadores, docentes, en una devolución, en una simulación de audiencia? ¿Cuál es la función que cumplimos? ¿Qué les parece? Pregunta que está emparentada con cuál es la función de la devolución en sí misma. ¿Qué es lo que pretende hacer la devolución? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué les parece? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Soy Marcelo de... Federico, Marcelo, perdón, siempre digo Sí, Federico. lo mismo. Mira, ¿Todo bien? todo bien, todo bien. Yo lo que creo que la función de las devoluciones es lograr que a la persona a la que se le da la devolución pueda repensar una forma de hacer distinta por ahí un ejercicio que no se dio claro durante la simulación. Y eso va a depender muchísimo del nivel de litigante que vos tengas enfrente. No es lo mismo un estudiante que recién comienza con una simulación de juicio a alguien que ya ha tenido otras experiencias. Entonces, dependiendo mucho del equipo que vos tengas enfrente, tu devolución va a tocar determinados aspectos que se desarrollaron durante el ejercicio. ¿Y en qué es lo que yo voy? Un primer estudiante que tuvo su primera simulación, a lo mejor se le va a dar una devolución enfocada en cuanto a técnicas y destrezas básicas en litigación. Ahora bien, un estudiante que ya ha tenido muchas experiencias y a lo mejor su devolución iría enfocado a otros aspectos que irían como más centralizados en lo que tenga que ver con la parte dogmática penal y teoría del caso. Entonces, el objetivo es buscar repensar de qué manera ese estudiante podría trabajar de una manera distinta ese ejercicio que lo realizó y que a lo mejor no fue del todo claro o no pudo obtener el fruto que se buscaba en ese ejercicio. Yo creo que por ahí va la devolución. Ok, ¿el resto qué piensan? Yo creo que la devolución tiene mayormente digamos, el rol de que ese alumno o ese participante internalice de alguna manera los conocimientos. Yo recuerdo ser, digamos, estudiante y siendo estudiante lo difícil que era para mí entender sobre todo normas procesales, ¿no? Supongamos en este caso de litigación, y realmente uno las termina comprendiendo e internalizando primero con este tipo de actividades, es decir, llevándolo a lo práctico. Después, si no, las palabras no, se las lleva el viento. Uno puede estudiar, puede memorizar incluso, pero uno termina internalizando cuando lo hace y ni hablar cuando desde eso que hizo se le da una devolución, se le dice que está bien, que está mal, que puede mejorar, que no. Entonces, en definitiva, entiendo que la devolución termina por que ese participante pueda internalizar lo que está bien, lo que está mal y poder comprender mejor incluso esa teoría, digamos. Bien, ¿el resto? Pensemos en algo. Hay dos cuestiones que surgen interesantes a partir de las intervenciones de Marcelo y Eliana, que tienen que ver con esta cuestión de el ejercicio y lo que tiene que ver con internalizar el conocimiento. Porque uno diría, ¿lo que estamos evaluando es un momento que ocurrió en el tiempo, nada más, o estamos evaluando algo más? Y lo que estamos en última instancia apuntando a que se trabaje es algo que ocurrió en ese momento, o volvemos a la idea de la replicabilidad y la trasladabilidad hacia otras cuestiones. Y lo que vamos a encontrar acá no es tanto lo que tiene que ver con el conocimiento, porque el conocimiento, las habilidades cognitivas, esto es poder internacionalizar conocimientos o poder comprender ciertas cuestiones, están involucradas, pero no son exclusivamente las que trabajamos. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, el hacer preguntas sugestivas durante un contraexamen, eso no vincula, ¿no? O no se vincula exclusivamente con el conocimiento. Porque puede ser que yo sepa con total claridad que el contraexamen lo tengo que conducir a través de preguntas sugestivas, pero aún así poder no llevar a la práctica. Porque tal vez lo que esté pasando ahí no tiene que ver con la falta de conocimiento, sino que tiene que ver con
el desarrollo de otra habilidad, el desarrollo de la habilidad de poder comprender lo que es una pregunta sugestiva o de poder desarrollar la gimnasia de hacer preguntas sugestivas y demás. Y acá el punto central que vamos a empezar a pensar es en lo que estamos operando, es en competencias, en habilidades. Y vamos a entender habilidades a competencias como la posibilidad de poner en práctica un conjunto, o mejor dicho, la competencia va a ser la puesta en práctica de un conjunto de habilidades para lograr una determinada tarea. De esta manera uno podría decir, para poder llevar adelante un contraexamen, yo tengo que poner en práctica un conjunto de habilidades e integrarlas para poder llegar a cumplir una determinada meta, un objetivo o una tarea. Y a su vez, que sea evaluable, si lo hice bien, lo hice mal, lo hice de acuerdo a lo que se me pedía o distintos tipos de criterios. Entonces, el concepto central sobre el cual va a estar operando las devoluciones es competencias. Lo que tenemos que desarrollar son determinadas competencias que se vinculan con el litigio. Esas competencias, en su puesta en práctica, van a ser, o varias competencias juntas en su puesta en práctica, van a ser lo que conocemos como técnicas. Las técnicas de litigio no son más que meros mecanismos para lograr un determinado objetivo. Y para poder utilizar esas técnicas, vamos a tener que desarrollar competencias. Y lo que las devoluciones van a estar trabajando es sobre esas competencias. Esas competencias son a su vez formativas, nos están formando para poder realizar una determinada tarea. Son sumativas en el sentido de que las competencias se pueden ir expandiendo y se pueden ir sumando unas a otras. A medida que yo logro manejar una determinada habilidad, puedo mejorar en esa habilidad y puedo adquirir habilidades más complejas que se desmonten sobre esa que adquirí más básica, más fundamental. Y son competencias que son traslativas. Y acá viene uno de los conceptos centrales. ¿Por qué nos interesa que estas habilidades sean traslativas? Porque uno podría pensar, ¿tenemos verdaderamente interés en que una persona pueda realizar un contraexamen en el marco de una asignatura de litigio? Sin embargo, no puede hacerlo nunca más en su vida. No. Todo punto o todo sentido de la formación tiene que ver con el desarrollo de competencias para un eventual ejercicio profesional. Entonces, a nosotros lo que nos interesa principalmente es que se desarrollen estas habilidades para que después se las puedan trasladar a un entorno real. Esto es, a la actividad profesional, sea porque nos dediquemos al litigio o lo que sea. Pero básicamente el objetivo central tiene que ver con que estas habilidades que desarrollemos las podamos trasladar eventualmente al entorno real. Que podamos estar no ya en una simulación de audiencia, sino que podamos estar en una audiencia de juicio, en una audiencia intermedia o cualquier tipo de audiencia y poder desarrollar estas competencias que tuvimos para poder cumplir con los objetivos de esa audiencia y los objetivos de la estrategia que yo me propongo como litigio. Y esto lo podemos trasladar básicamente a cualquier desarrollo profesional. Pero el punto central es que yo voy a tener que estar pensando sobre las competencias. Y las competencias me van a dar la clave, eventualmente, de poder determinar exactamente de toda una cantidad de situaciones que se pudieran haber planteado durante una práctica, cuál es el criterio que voy a utilizar. Y acá es donde entra muy fuertemente el sentido común. Porque uno diría, si yo estoy evaluando una práctica simple, o mejor dicho, estoy evaluando una práctica muy fundamental, bueno, me voy a tener que atener a las cuestiones más fundamentales de esa práctica. Fíjense esto, si yo estuviese evaluando a un nene de 1 año, y básicamente diga, este pibe no puede correr muy bien, bueno, pero porque antes no aprendió a caminar. Entonces uno diría, no me voy a concentrar en cómo corre, sino me voy a concentrar en cómo camina. Y uno empieza a trabajar de esa manera. Ese sentido común que aplicamos a ese ejemplo tan rudimentario, lo podemos llevar adelante con todo tipo de habilidades. Y lo vamos a poder llevar adelante con todo tipo de habilidades que nosotros percibamos en el marco de una simulación de audiencia. Si una persona realiza un contraexamen y presenta 3 o 4 situaciones que nosotros consideramos que constituyen un problema en el desarrollo de una determinada técnica, lo que voy a tener que pensar es, de estas 3 o 4 situaciones problemáticas, ¿cuál es el mejor aporte que yo le puedo dar a este estudiante o a esta estudiante? Bueno, muy probablemente esté anclado en cuál es el desarrollo de la habilidad central, fundamental, básica, a través de la cual eventualmente esta persona va a poder seguir construyendo su proceso formativo. Si esta persona, en el marco de su contraexamen, hizo 30 preguntas abiertas,
no tiene mucho sentido en que yo le diga, che, pero además, ¿sabes qué? Te olvidaste de poner un título acá que hubiera estado bueno. Porque no hace un aporte central a su desarrollo. No va a mejorar su comprensión sobre lo que implica la técnica del contraexamen. Y por un punto central que vamos a ver ahora o un poquito más adelante es, no le está dando absolutamente ningún remedio que pueda aplicar para intentar empezar a trabajar sobre esa práctica. Entonces, hay un punto central en que si empezamos a pensar la evaluación y las devoluciones en el marco de la simulación de audiencia desde un rol docente, la segunda cuestión que vamos a tener que empezar a pensar es qué implica ese rol docente. Y ese rol docente es un rol que ya salimos de ese rol tradicional de los docentes, en donde se paran en una clase, empiezan a hablar durante 2 horas, termina la clase y nos vamos todos, y empezamos a pensar en un docente que adquiere un rol distinto, un docente que básicamente está pensando en cómo desarrollar y promover habilidades y competencias en sus estudiantes. Y eso lo podemos trasladar rápidamente al mecanismo de la simulación de audiencia. La simulación de audiencia, como yo les decía, es una experiencia de aprendizaje sumamente compleja, porque básicamente empieza a adquirir todas estas componentes, un caso, una logística, una devolución, y todo esto se interrelaciona. Determinados casos van a habilitar determinadas situaciones de litigio, por lo tanto van a habilitar determinadas devoluciones. Pero a su vez los casos también van a determinar cierto tipo de audiencias, lo cual va a habilitar cierto tipo de litigio y ciertas devoluciones. Entonces vemos cómo a partir del caso trabajamos que puede haber diferentes tipos de audiencias que se simulen, diferentes tipos de escenarios que van a requerir diferentes tipos de litigio, y ese tipo de litigio van a estar asentados sobre determinadas técnicas que se componen de determinadas o que se tienen que llevar adelante con ciertas competencias, y todo esto varía fuertemente sobre cuáles son las posibilidades o el universo de devoluciones posibles que tenemos en determinada situación. Quien se presente al concurso universitario, ustedes se presentaron, pero básicamente quien puede tener una visión más integral, ustedes van a ver que cada caso se puede litigar cerca de 14 veces, con 28 o 30 equipos distintos o diferentes combinaciones de estos equipos, y nunca vamos a encontrar un juicio que sea exactamente idéntico a otro. Siempre se van a presentar situaciones de litigio distintas. Y al presentarse situaciones de litigio distintas, se nos presenta la oportunidad, porque son diferentes personas, diferentes teorías de caso, diferentes litigios, diferentes combinaciones de todo esto, se nos van a presentar siempre diferentes situaciones de devolución. Por lo cual, las devoluciones no pueden ser estandarizadas, no pueden ser preconcebidas. Las devoluciones tienen un anclaje completo y absoluto en lo que está sucediendo en ese momento. Por lo cual surge una característica más de las devoluciones. Las devoluciones es un mecanismo de enseñanza jurídica, un mecanismo de enseñanza de litigio, que está anclado en aquello que es observable. Solamente aquello que yo puedo o que he observado puede ser materia de una devolución. Pero claro, uno podría rápidamente pensar, entonces volvemos al formato rígido donde lo que vemos. No, porque uno puede a partir de eso observable empezar a construir determinada situación, determinadas devoluciones, o a construir determinadas devoluciones que van a ser traslativas, que no van a estar referidas exactamente a ese momento. Fíjense esto. ¿Cuál es la diferencia entre las devoluciones que utilizamos nosotros y, por ejemplo, que puede ser una puntuación en un tipo de instancia competitiva? La puntuación refiere a aquello que sucedió en ese momento y que nunca más se va a volver a reproducir y que no tiene ninguna utilidad en la forma posterior en que se realiza. Las devoluciones son exactamente lo contrario. Trabajan sobre algo que sucedió apuntando a lo que va a venir después, a lo traslativo. Entonces empezamos a ver, no solamente tengo que tener un interés en lo que sucedió va a ser la plataforma a partir de la cual yo voy a trabajar. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Qué les parece todo esto? Esto es un marco muy general, lo que ahora en unos minutos vamos a empezar a precisar con mucha atención. Pero por ahora se va comprendiendo cuál es el eje en el que tenemos que empezar a mirar. Nuestro rol de evaluadores está anclado en un rol docente. Somos docentes, solamente que somos docentes con un rol o tal vez con una participación muy específica, pero somos docentes. Y si somos docentes, nuestro foco tiene que estar puesto en desarrollar o brindar aporte para desarrollar competencias. Porque las competencias son las que van a permitir que los estudiantes y las estudiantes realicen técnicas de litigio que eventualmente les permita litigar en entornos reales. Y esta es la cadena que formamos. Por eso nos interesan el desarrollo de competencias.
Si lo que nos interesara fuera el conocimiento teórico, esto no serían instancias prácticas, serían clases magistrales. Y podemos hablar 5 horas seguidas sobre lo que implica un examen directo. Es obvio que a los 45 minutos todavía estaríamos durmiendo. Por eso vemos que no sirve para nada, porque el litigio es práctico y lo que necesitamos es aprenderlo de forma práctica. Por eso la simulación de audiencia es un aprender haciendo. No hay otra forma de aprender esto que no sea haciendo. Y por eso trabajamos sobre esta compleja experiencia universitaria o de aprendizaje que es la simulación de audiencia. Hasta acá vamos. Y esto es lo que nos da el paraguas, la gran teoría informadora de qué es lo que hacemos cuando estamos dando devoluciones. Estamos trabajando, un poco como bien diciendo ustedes, en darle un aporte a la persona, en ver cómo se puede mejorar eso. Pero yo lo que les propongo ahora es pensar sobre lo siguiente. Y hay varias formas de aproximarnos a este punto, pero si yo lo que intento desarrollar son competencias, habilidades para manejar técnicas, en algunos casos con menos background, con personas que tienen menos conocimiento, menos trayectoria, menos experiencia, y en algunos casos más, pero eso se vuelve en algún momento irrelevante, uno puede aproximarse a cómo hacer esto a través de varios lugares, pero uno de ellos que se los propongo, a ver qué pensamos al respecto, es a través del lenguaje. Como estos son actos eminentemente comunicativos, una devolución del litigio oral es eminentemente comunicativo, uno puede decir cuál es el lenguaje que utilizamos para las devoluciones. Y acá me concentro en 3 o 4 palabras eh, que me gustaría que reflexionemos al respecto. Empieza a surgir y nos empieza a hacer como un poco de ruido, porque cuando hacemos devoluciones hay como palabras que las utilizamos, pero que cuando las utilizamos en el fondo de la cabeza empiezan a hacernos un poco de ruido. Y como que las empezamos a decir en voz baja, como que no las queremos decir, pero tampoco encontramos cómo reemplazarlas. Entonces empiezan a surgir nociones como, bueno, esto está bien hecho, esto está mal hecho, esto hay que corregirlo, esto no es de acuerdo a lo que establece los manuales. ¿Qué les parecen estas expresiones? ¿Las han escuchado cuando han sido estudiantes? ¿Qué les han parecido? ¿Les hicieron algún tipo de ruido? ¿No? ¿Las utilizan cuando son docentes? ¿Qué les parece? Nosotros, por lo menos en lo que es experiencia personal, ¿no? Y un poco relacionado a lo que comentaba Eliana, hoy de por ahí la diferencia de criterios entre algunos docentes y demás, eh, lo que usamos es la bajada a los chicos, esto de que le proponemos que algunas cosas las laburen de manera diferente, ¿no? El hecho de decir que está mal lo que hicieron o que lo tienen que corregir, sino que es una propuesta, porque también como se dijo en algún momento, esto de que no existe la manera perfecta de hacerlo. Entonces, manifestarles a ellos que lo que nosotros hacemos es tratar de ayudarlos por ahí a que se mejoren algunas cuestiones, pero siempre teniendo en cuenta que como no hay una forma ideal, son propuestas. Bien, pero aún así en esa propuesta, que está buena, la que nos dice Julián, el hecho de dar una recomendación para mejorar implica que algo está mal o que no está bien implícitamente, aunque no lo utilicemos esa palabra en forma expresa. ¿Qué te parece? ¿O qué les parece? Claro, Oh, sí, perdón, que hable. No sé quién Juli, estaba por hablar. No. Hola, ¿cómo andan? Perdón que no puedo prender la cámara, pero estoy de viaje. ay, Respecto de lo que dicen, para agregar a lo que estaba diciendo Matías, creo que lo importante es decirle por qué es mejor, tal vez, que se utilice una técnica de determinada manera y qué puede pasar si utilizan, por ejemplo, una pregunta abierta en un contraexamen. La pueden usar, pero el riesgo es
que pueden perder el control del testigo. Entonces, en ese sentido, que ellos sean los que puedan elegir. Bien, ahora empieza a surgir con Juliana, que ya conoce un poco el fin del cuento eh, empieza a surgir algo como lo que yo les decía que tiene que ver con la coherencia interna, ¿no? Y cómo podemos empezar a orientarnos hacia un lenguaje distinto y que nos haga sentir mucho más cómodos en qué es lo que estamos trabajando. Porque básicamente, como son técnicas, esto es, puede haber mejores técnicas para hacer algo o no, pero el punto es poder identificar cuáles son los problemas que acarrea utilizar una técnica que está mal desarrollada, ¿no? Y acá tiene que ver mucho, inclusive podemos retomar eh, conceptos que los traemos básicamente, inclusive lo que se llama la ciencia martillo. Yo puedo tener un martillo, puedo saber usarlo o no. Entonces, porque me requiere una determinada técnica. Yo puedo intentar clavar un clavo y lo hago bien, o puedo intentar clavar un clavo y ponerle mi dedo arriba y lo único que voy a hacer es martillarme el dedo. Entonces, una cosa es decir cómo se hacen las cosas, otra cosa es dar cuenta de cuáles son las circunstancias que se rodean, hacerlo de una manera o hacerlo de otra distinta. En el segundo ejemplo, si yo lo que termino haciendo es martillarme, básicamente lo que tengo es un problema. No es que lo hice mal, no es que no lo hice, simplemente que lo hice de una forma que es problemática. El problemática o la noción de problema es algo que a mí me va a sacar de la noción de lo correcto y lo incorrecto, del acierto y el error. Porque me va a permitir trabajar con otras nociones, me va a permitir trabajar con nociones de que hay algo que yo vi, algo que fue observable, que fue problemático en términos de que aquello que intentaba hacer no lo va a poder lograr nunca, porque se presenta un problema en el medio. Y esos problemas pueden tener diferentes fuentes. Puede que la fuente sea normativa o puede que la fuente sea propia de la práctica. Entonces uno diría, un poco retomando el ejemplo de Juliana, uno podría ser que en fuente normativa vas a encontrar un problema si intentas hacer preguntas sugestivas durante el examen directo porque está prohibido. Ahora, en otro ejemplo, uno diría, no hay ninguna prohibición para hacer preguntas abiertas durante el contraexamen, pero sí te vas a encontrar un problema en cuanto a uno de los fines del contraexamen que tiene que ver con el control del testigo o el control del flujo de información que ingresa al juicio. Entonces puede haber diferentes fuentes de acuerdo a las diferentes funciones de las técnicas que vamos a utilizar. Pero el punto central es que nos vamos a concentrar en la competencia, pero en medida que la competencia ha planteado un problema específico en su desarrollo en cuanto a los objetivos que busca. Toda esta vuelta, toda esta acrobacia la vamos a hacer porque queremos evitar el acierto o el error. No solamente ahora vamos a tratar de evitar un poco lo que nos decía Eliana, que es la diferencia de criterios, porque puede haber diferentes tipos de litigio que por zona, por universidad, por jurisdicción o simplemente por estilo se lleven adelante, sino que lo que vamos a hacer es cómo construimos la legitimidad de aquello que vamos a devolver. ¿Cómo le digo, cuando vos hiciste tal, tal y tal y tal pregunta, presentaron este problema? No es simplemente esto está mal, es construirlo desde una lógica distinta, es construirlo por qué eso es un escenario problemático, cuáles son los problemas que trajeron o que van a traer y cómo es que podemos empezar a trabajar. Entonces, el lenguaje nos habilita, o por lo menos a mí me ha habilitado eso de decir, no sé si estoy capacitado para decirle a alguien que está haciendo algo mal o que tiene que mejorarlo o que tiene que hacerlo de una forma distinta. Pero sí lo que me habilita es a poder decir, esto que yo observé tiene un conflicto o presenta este tipo de problemas y este tipo de problemas te va a llevar a tal lugar o te llevó a tal lugar y por lo tanto deberías buscar una forma distinta de cómo abordar. Y de vuelta entonces volvemos a lo que yo estoy intentando hacer es desarrollar una competencia. Yo quiero que vos puedas, como estudiante o eventualmente como futuro profesional, poder conducir un examen directo sin caer en preguntas que normativamente están prohibidas y por lo tanto van a ser objetables. O que puedas desarrollar un contraexamen a través de preguntas que eviten o que te mantengan el control del flujo de información. Y esto es lo que estamos trabajando permanentemente. Desarrollamos competencias para esto. Y nos va a sacar de este lugar de decir esto es correcto y esto está equivocado. Que como no hay un manual único, no hay un manual de usuario de que me dice para encender el televisor presione la tecla ON,
no funciona de esta manera, tenemos que empezar a construir una legitimidad de por qué devolvemos lo que devolvemos y cómo lo devolvemos. Entonces empieza a aparecer esta cuestión fuertemente. Y ahora vamos a empezar a ver un poco cómo todo esto se concatena. Pero vean cómo empezamos a resolver desde algunas preguntas más generales a preguntas cada vez más particulares. ¿Cuál es el rol docente? ¿Cuál es el rol de las devoluciones? ¿Cómo empezamos a construir las devoluciones? ¿Cómo empezamos a seleccionar los puntos de las devoluciones? Y cómo construimos una teoría informadora de todo esto que sea coherente y que nos facilite también la tarea. Porque me imagino que lo habrán sentido, sobre todo quienes vayan a tener que simular o devolver en una simulación de juicio entera, que son situaciones de sobrecarga mental. En algunos momentos se vuelve difícil estar prestando atención a todo lo que sucede, poder registrar todo lo que sucede y a su vez poder empezar a pensar en cómo se va a dar la devolución hacia el final. Entonces se requiere, como yo les decía, ciertas habilidades para poder hacer esto, pero a su vez se requiere cierto nivel de organización, poder entender cuál es la tarea que se está llevando adelante y a partir de ahí empezar a ordenar esa tarea. ¿Ok? Hasta acá, dudas, comentarios, resonancias, ¿qué les parece? ¿Están aburridos? ¿Quieren ir más rápido, más lento? ¿Vamos bien? ¿Todo ok? ¿Alguien está mirando Netflix? Creo que no. Bueno, supongo que vamos todo bien. Em, entonces, pongámonos bien a lo concreto y a ver si les doy alguna herramienta que tal vez les puede servir para este tipo de tareas. La función de cumplir o de dar devoluciones en una simulación de audiencia requiere, como les decía, ciertas habilidades o ciertas herramientas en donde yo me tengo que preparar. La primera de ellas es si hay una interrelación entre caso, simulación y devoluciones, lo primero que tengo que conocer es el caso. ¿Cuáles son las posibles situaciones de litigio que me va a habilitar el caso? Porque hay una diferencia muy grande entre estar preparado para qué es lo que voy a ver y ver cómo me sorprende. Esto no es una película, no es un estreno. Acá cumplimos una función muy específica, razón por la cual entre mayor nivel de preparación yo tenga para esa función, claramente más me va a ayudar a poder refinar y a poder precisar y a dar las devoluciones más útiles posibles. Entonces, una primera cuestión es qué tan bien conozco el caso, qué tan bien conozco las posibilidades de litigio que se van a desarrollar. Claramente no voy a poder prever todo, pero sí voy a poder prever una gran cantidad de situaciones. Y para esto, por ejemplo, voy a tener que desarrollar ciertas habilidades que, una vez más, la Facultad de Derecho no nos las enseña. Una de ellas es cómo leo un caso, cómo se lee un caso. Lo leo rápido para ver de qué se trata en general, veo a ver, no sé, las partes más interesantes, hago recortes, le pido a la inteligencia artificial que me haga un resumen, entonces ya, no. Acá lo que vamos a tener que aplicar es lo que conocemos por lectura analítica o lectura orientada al análisis. Esto es no leer el caso a ver qué es lo que surge, sino leer el caso a partir de múltiples lecturas que a mí me permitan interrogar de qué se trata. Al final de múltiples lecturas del caso, tengo que saber por lo menos 3 o 4 puntos centrales. Tengo que tener un manejo más o menos de cuál es su extensión, de cuál es su objetivo, de qué trata el caso, cuál es lo que está tratando de plantear, cuáles son los objetos o los objetivos del litigio que está intentando plantear. Tengo que interrogarlo en cuanto a sus intenciones y objetivos. Pero además ya tengo que tener cierto trabajo de planificación. ¿Cuáles son las teorías posibles de la defensa? ¿Cuáles son las teorías posibles de la acusación? Y poder tratar de determinar cuáles son los hechos controvertidos del caso. Cuáles son las debilidades de cada testigo y cuáles son las fortalezas de cada testigo. ¿Qué es lo que las partes deberían trabajar o pueden trabajar? Cuando yo conozco todo esto de forma previa, yo me puedo adelantar a todos los escenarios. Ahora sé exactamente, o por lo menos puedo comprender con mucha mayor fuerza, qué es lo que las partes van a hacer cuando intenten litigarlo. Y puedo brindar mayor información cuando trabaje las devoluciones con eso. Pero ahora yo ya puedo estar adelantado. Fíjense esto. Un poco lo decía Julián más temprano. Em, las devoluciones inicialmente tenían que ver exclusivamente sobre las técnicas, ¿no? Algo que era observable en ese momento. Después empezamos a trabajar también sobre cuestiones más complejas, cómo se desarrollan las teorías del caso, cuál es la coherencia de la teoría del caso a través de todo el litigio, y empezamos a encontrar cosas muy interesantes con esto.
Pero eso me demanda a mí como evaluador estar pendiente y estar muy atento a múltiples cosas. ¿Cuál es la habilidad que se está desarrollando en ese momento? ¿Cuáles son las intervenciones que tienen las dos partes? ¿Cómo están declarando los testigos? Pensar, además de eso, en cómo es que impacta cada una de las preguntas que se está haciendo en el desarrollo de la teoría del caso, requiere de un nivel de foco y atención muy fuerte. Ese nivel de foco yo solamente lo puedo alcanzar cuando efectivamente conozca el caso, cuando no me esté sorprendiendo absolutamente cada una de las respuestas del testigo. Entonces yo necesito ese nivel de preparación. Y por otro lado, ¿me alcanza con eso? No del todo. Necesito otras cosas más. Necesito pararme para, de vuelta, trabajar sobre aquello que es observable, sobre aquello que se está desarrollando en ese momento. Entonces, una punta muy importante de este trabajo tiene que ver con cómo me desentiendo de cualquier sesgo que puedo tener. Cómo es que, bueno, yo sé que este equipo tiene tal supuesto nivel, o que estos litigantes tienen tal nivel de experiencia o de participaciones, pero eso no es algo observable. Eso es algo que implica un sesgo, o un prejuicio inclusive, aunque lo haya visto litigar 500 veces, pero no importa el punto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es despejarme todo eso y entrar a la simulación con mayor nivel de claridad, con menor nivel de información previa, para así me puedo meter sobre lo que está pasando ahí. Entonces, ahora yo sé que tengo que preparar el caso y a su vez tengo que estar evaluando qué es lo que sucede, no qué es lo que yo conozco previamente o desde afuera, sino evaluar lo que sucede ahí. Y eso ya me va condicionando sobre cuál es la evaluación. O mejor dicho, me va mejorando, me va dando más posibilidades de cuál es la evaluación. Y con eso ya me estoy mucho más preparado. Pero no alcanza, porque arranca el juicio, arranca la simulación, y ahora tenemos que escuchar. No adelantarnos, escuchar. Tenemos que escuchar y ver todo lo que sucede en el juicio. Entonces acá lo que recuperamos es algo que en litigio muchas veces se pretende trabajar, pero acá le vamos a tener que dar mucha más importancia, que es la escucha activa. Yo tengo que estar escuchando qué es lo que sucede en el litigio, no presumiendo lo que va a suceder o lo que acaba de suceder, sino escuchar, observar y registrar qué es lo que está sucediendo. Y esto es muy importante, debo estar prestando atención a ese momento en particular. Esto implica, entre otras cosas, algo que sabemos que nos cuesta un montón en esta época. No teléfonos, no distraernos, no nada. Es estar en ese momento y solamente haciendo esto. Y como yo les decía, esto es escuchar, esto es observar, pero también es registrar, porque ese registro a mí me permite graficar y visualizar mucho más para poder tomar decisiones. Y acá empieza a haber decisiones que ustedes tienen que tomar. ¿Cómo registro? ¿Cómo me queda más cómodo? ¿Cuál es el mejor método para registrar? ¿Es una computadora? ¿Es papel? Estas son decisiones muy importantes. Si yo uso una computadora, la computadora tiene mayor cantidad de registro porque escribimos más rápido en un teclado, pero me va a requerir mayor nivel de atención tener que registrar todo y me pierdo de un montón de elementos propios de lo que está pasando en el juicio. Si yo anoto en papel, tengo que tener cierto nivel de destreza para anotar en papel, porque puede ser que el registro sea muy lento y que pierda mucha información. Entonces tengo que empezar a desarrollar herramientas para ver cómo, si quiero anotar en un papel, cómo empezar a hacerlo rápido. Bueno, acá empezamos a trabajar sobre códigos, cómo reducir, abreviar palabras con códigos, cómo saber que tengo que registrar fielmente lo que veo, pero a su vez tengo que generarme notas propias de evaluación. No puede ser el resultado de mi registro hizo muchas preguntas sugestivas, porque eso es una apreciación. Yo tengo que registrar las preguntas sugestivas, pero a su vez tengo que poder identificarlas posteriormente. Entonces puedo ir anotando a un costado esto y esto. Y lo que puedo hacer es también trabajar sobre el fondo de la hoja en poder empezar a seleccionar preguntas sugestivas durante el examen directo, falta de priorización de la información, tono muy nervioso, tono muy lento. Anotar a medida que van surgiendo las cuestiones sobre las cuales yo puedo hacer una devolución, para después priorizar, es decir, de esos 4 o 5 puntos que yo podría trabajar, voy a seleccionar este.
Entonces, eso es una herramienta más que utilizamos para ver cómo trabajar las devoluciones. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Les parece interesante? ¿No? Avanzamos igual. Una última cuestión que es interesante para tocar tiene que ver sobre lo que vamos a llamar lo que es el lenguaje de las devoluciones, eventualmente. No sé si han tenido experiencia con en las devoluciones, diferentes instancias de devoluciones, en donde, por ejemplo, el evaluador o la evaluadora X le dice, a mí me parece que tal vez estaría bueno que en algunas ocasiones vos intentes tal cosita, aunque sea un poquito. ¿Y qué pasa con esta devolución? Digo, uno la compra, no la compra, es el lenguaje dubitativo, extremadamente potencial, con poca firmeza, que parece ser que no tiene mucha convicción. Entonces, hay también una práctica que tiene que ver con el desarrollo de un lenguaje que haga transmitir al otro que yo tengo cierto nivel de certeza sobre lo que le estoy diciendo. Porque si no, es menos receptable, es más opinión, valoración subjetiva o una apreciación. Entonces, el lenguaje también puede impactar sobre esto. Entonces, en esa lógica del lenguaje, se puede empezar a pensar en decir, bueno, ¿cuáles son las palabras que mejor van a transmitir aquello que yo quiero decir? En vez de decir, me parece, o creo haber visto, o a mí me pareció, empezar a reemplazarlo por expresiones que sean o que den cuenta de cuál es la tarea del evaluador. Pude observar tal cosa, o cuando vos hiciste tal cosa, o cuando se presentó tal escenario, y ahí empezar a construir sobre el lenguaje de los problemas. Esto que sucedió, en verdad, se encuentra o colisiona con una regla implícita que tiene que ver con control, y ese control a vos te va a garantizar tal cosa. Entonces, en vez de decir, a mí me parecería que vos debieses la próxima vez tal vez hacer, es una recomendación. Cuando vos estés cumpliendo con esta tarea, una forma de llevarlo adelante es tal, tal, tal. Entonces, este lenguaje que a veces surge del nerviosismo, a veces surge de no parecer tan incisivo o de querer construir un puente con los estudiantes, en verdad pueden ser sumamente contraintuitivos, porque pueden estar generando que la devolución, que tiene un peso categórico, porque es algo que está trabajando sobre algo que es esencial, pierda mucha fuerza por la forma en que es transmitido. Esta contraintuitividad tenemos que trabajarla, es decir, no porque queremos que se recepte mejor, efectivamente vamos a estar logrando que se recepte mejor, sino que vamos a estar logrando todo lo contrario. Entonces acá tenemos una herramienta más que podemos trabajar en las devoluciones. ¿Cuál es el lenguaje más adecuado para las devoluciones? Bueno, es un lenguaje docente. Es un lenguaje de un docente que pretende el desarrollo de competencias para la formación de futuros abogados y abogadas. Y eso no es una tarea menor. Entonces podemos permitirnos, sin ser hostiles, sin ser irrespetuosos, trabajar sobre un lenguaje que dé cuenta de cuál es esta tarea. Y va a ser aceptado de esa manera. Puede ser que no se haga receptado de esa manera inmediatamente. Puede ser que requiera una cierta decantación, que eso lleve tiempo para que, como decía Eliana, se internalice, se comprenda, se aprenda y se lo apropien. Y puede ser que ni siquiera vamos a ver los resultados. Digo, uno participa de una instancia como puede ser el regional o como puede ser el concurso universitario y va a trabajar con personas que no vamos a ver nunca más en nuestras vidas. Entonces el resultado no es inmediato, el resultado de vuelta es traslativo. A mí lo que me importa debería ser generar un aporte para que un estudiante o un estudiante pueda eventualmente desarrollar una técnica de litigio, aunque yo nunca vaya a verlo en la vida. Ese es el aporte formativo que podemos dar como docentes. Entonces tenemos que estar pensando permanentemente en esa lógica. Y por eso el lenguaje es importante para poder transmitir esto, pese a que no vayamos a ver los resultados inmediatamente, o que el resultado inmediato que vayamos a ver es uno que intentamos evitar, que sea cierto nivel de reactividad de los estudiantes. Uno puede presentarse, o un estudiante puede presentarse reactiva ante una situación en forma inmediata, pero con el tiempo va a decantar.
absolutamente va a decantar. El punto es generar devoluciones que puedan tener esa propiedad o que puedan tener esa capacidad. Entonces, el lenguaje orientado o el lenguaje de devoluciones nos va a permitir eso también. ¿Bien? Entonces, ahora tenemos un conjunto de herramientas, un conjunto de habilidades que tenemos que desarrollar en el marco de lo que va a ser propiamente la evaluación. Y un poco sumamos a todo esto lo que tiene que ver con cómo selecciono de una multiplicidad de puntos que se pueden trabajar, de una multiplicidad de puntos de devolución o puntos problemáticos de desempeño, que como lo vamos a llamar, cómo selecciono todos ellos. Bueno, y ahí decíamos, esto es un proceso o es una experiencia o es una plataforma de aprendizaje para el desarrollo de competencias formativas y sumativas. Entonces tengo que estar pensando en las competencias formativas y sumativas. ¿Cuál es la competencia que realmente tenemos que buscar desarrollar? ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? ¿Cuáles son los objetivos como docente? ¿Cuáles son los objetivos de vuelta que plantea el caso de la simulación? ¿Cuáles son, por otro lado, los problemas que se presentaron? Y uno podría decir, esta persona intentó evidenciar una contradicción en el marco del contraexamen y no cumplió absolutamente ninguna de las pautas para ese tipo de procedimientos. O solamente se equivocó en una pregunta en ese procedimiento. Entonces, ¿cuál es el grado de satisfacción del cumplimiento de objetivos? ¿Hubo un problema? Sí, pero el problema es tan grave, el problema es tan complejo que requiera una intervención, o puedo presumir que esta persona, o mejor yo, el desarrollo que tuvo me da cuenta de que esta persona comprende acabadamente el proceso o el procedimiento, que puede desarrollarlo, simplemente que tuvo una pequeña pregunta que le faltó y que tal vez no era tan importante. Entonces, el grado de satisfacción también es un punto que tenemos que tomar en consideración. Y eso me va a permitir seleccionar, decir, ok, ¿cuál es el punto central que yo tengo que trabajar acá? Y eso me lleva, o por lo menos me empieza a dar pautas para poder trabajar sobre cuál es eh, el criterio de selección. Yo tengo que poder seleccionar. Ahora, la pregunta es ¿por qué tenemos que seleccionar? Y la respuesta está un poco dada en si nos dan 4 o 5 devoluciones sobre un mismo punto de trabajo, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué les pasa o qué les podría generar? ¿O qué les ha generado si estuvieron en esa situación? También me dicen, tenés que trabajar en las preguntas y tenés que trabajar en el esquema y tenés que trabajar en la estructura y tenés que trabajar en los hechos. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que lo que hay que evitar es la frustración del estudiante a la hora de recibir las devoluciones. Y más bien hay que centrarnos en las devoluciones que son importantes, que les permita absorber y evolucionar en eso. Eventualmente, en otras oportunidades donde desarrollen los mismos ejercicios, se le podría dar para que trabajen otros y han logrado satisfacer las anteriores de manera correcta. Bien. Y no solamente la frustración, ¿qué otra cosa puede llegar a generar o puede tener repercusión negativa cuando trabajamos como múltiples puntos de evolución al mismo tiempo? Y por ahí no se termina de generar esto de trasladarlo o de poder adquirir esa competencia porque es demasiado abarcativo, ¿no? Entonces, tal vez si las devoluciones versan en un mismo punto, existan mayores posibilidades de que ese estudiante o ese participante pueda mejorar esa competencia o esa habilidad, que si le damos como un panorama de todo y en definitiva, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sería en el lenguaje más coloquial. Bien. Porque no solamente podemos generar frustración, y la frustración no es exactamente una emoción que promueva el desarrollo de habilidades o de conocimientos, esto también es un punto que hay que trabajarlo. La cuestión, ¿se me está trabando a mí o alguna cámara? ¿Se escucha bien? A mí también se me trabajó acá. Sí. Ok. El control de las emociones para verlo en otra oportunidad, mucho más complejo, pero el desarrollo emocional dentro del aprendizaje
es importante para la promoción de experiencias de aprendizaje mucho más profundas y complejas y enriquecedoras. Entonces, eso es un punto. Ahora bien, el otro punto y todavía más importante es que en la medida en que le demos demasiada información, en que le demos demasiado para hacer, demasiada tarea, podemos generar un estado de confusión muy fuerte, en el cual el estudiante no sepa cuál es la prioridad de su trabajo, o sea, cuál es la meta que ahora tiene que cumplir, cuál es lo que tiene que empezar a trabajar, empiece a mezclar las cuestiones como si fueran todos parte de la misma causa, la misma consecuencia, y que directamente no haya ningún desarrollo, sino que simplemente lo considere como una validación negativa de su trabajo. Entonces, cuando enfocamos nuestros esfuerzos, lo que estamos haciendo por otro lado es confiar en el que el proceso de formación verdaderamente es sumativo, en el que va a haber, como decía Marcelo, otras instancias de trabajo en donde se van a poder desarrollar. O se va a hacer un chequeo sobre la misma competencia, sobre la misma habilidad, se la va a potenciar, o directamente se va a pasar a otras distintas que se puedan trabajar. Porque ahí lo que salimos es de la foto y entramos en la película. Entramos a analizar que verdaderamente es un proceso formativo y que las instancias ni son lineales ni son compartimentalizadas, sino que verdaderamente el desarrollo de las competencias se propone como una lógica concéntrica. Entonces hay un círculo que es la primera competencia, que se expande y que a su vez va desarrollando otras competencias que están ancladas sobre la primera. Entonces entre más avanzadas van siendo las competencias, se constituye como una lógica de círculos concéntricos. Y esto se va ampliando y se va ampliando cada vez más. Y ahí no tiene límites, porque el nivel de complejidad de las técnicas de litigio es casi interminable. Entonces uno va desarrollando cada vez más las competencias. Entonces, esa es la razón por la cual tenemos que empezar a trabajar sobre la lógica de, bueno, voy a dar devoluciones que efectivamente pueda yo tener o pueda presumir que van a ser absorbidas para, o que pueden ser absorbidas para su trabajo. Y confiar en el proceso formativo. En el proceso formativo de que va a haber otras instancias donde se puedan trabajar otras cosas con los y las estudiantes. Y hasta acá vamos con lo que tiene que ver con, entendemos el rol, entendemos la función de las devoluciones, entendemos que operan sobre competencias y que la búsqueda o que el objetivo es cómo se desarrollan esas competencias. Y entendemos que en el marco de una práctica se pueden dar diferentes situaciones problemáticas con respecto al ejercicio de estas habilidades y que podemos abordar, pero que tenemos que hacer un esfuerzo para reducir, concentrar y enfocar nuestro aporte pedagógico a una de ellas, apostando al desarrollo del programa formativo. Pero la segunda parte que nos queda es, ahora que sé qué es lo que debería estar haciendo, ¿cómo debería hacerlo? Y eso tiene que ver directamente con cuál es el formato de las devoluciones. ¿Cómo es que yo hago o cómo es que a través de una devolución logro estos objetivos que me propongo? Cumplo con esta función que tiene la devolución. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la estructura de las devoluciones que ustedes conocen, que han escuchado? ¿Cuáles son las estructuras que podrían adquirir? ¿Cuáles son las estructuras útiles? ¿Qué les parece? ¿Cuáles son los elementos que componen una devolución? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo anda, Te Joaco? hago- Buenas tardes para todos. Bueno, pensando sobre esto, sobre el método de cómo hacerlo, un poco lo que venimos trabajando hace un tiempito es, digamos, tratar de poder identificar primero el problema del que venimos hablando o que observamos, digamos, en la práctica. Entonces, como un primer paso podría ser tratar de titularizar, digamos, ese problema o dar el título, ¿no? Em, em, Arranquemos por ahí. eh, sí, Tiago nos introduce unos perfecto. elementos centrales que muchas veces no tomamos en consideración. Hagan una recuperación de sus prácticas que fueron evaluadas por alguien. Y en esa recuperación, en esa memoria que ustedes hagan, piensen,
¿cuál fue la devolución que más les sirvió? O mejor dicho, no la que más les sirvió. ¿Cuál fue una devolución que le hicieron a ustedes que todavía hasta el día de hoy recuerdan? ¿Alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere comentarlo? Reformulo, ¿hay alguna devolución que sí se acuerdan hasta el día de hoy? Tal vez el método no está funcionando de la mejor manera. Puede ser. Pero tiene que haber alguna devolución, algo que por alguna razón les haya quedado. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Haciendo un poco memoria, recordé una de las devoluciones que tuve con una compañera en el concurso del año pasado respecto de bien, las formas que tiene que, nosotros en ese caso éramos defensa y digamos que nosotras nos dijeron que era mejor que focalicemos en qué punto o en qué aspecto va a centrarse en nuestra defensa. Que nosotros habíamos, recuerdo, hecho como una teoría del caso bastante amplia, donde se tocaban varios aspectos para defender en relación a la acusación justamente, y nos corrigieron como que teníamos que centrarnos en una sola cosa. Y bueno, en este momento fue como la que más se me vino a la cabeza. bien. ¿Tu nombre es? Perdón. Pilar, Pilar Pilar. Gómez. Pilar, ¿por qué crees que te acordás de esa devolución en particular? Porque fue en el momento, me generó como una confusión respecto de nosotros éramos defensa y uno yo me incorporé a lo que es el equipo de la UNOVA de litigación el año pasado, entonces es todo muy reciente quizás para mí. Eh, entonces, en ese momento, como que el razonamiento era, si nosotros somos defensa, nos tenemos que defender de todo lo que se nos está acusando, de defendernos de todo el ataque que estamos recibiendo. Y quizás la corrección lo que nos ayudó a que quizás hay aspectos de esa acusación que son más fuertes para que nosotros nos defendamos en ese punto en específico y no en Bien, todo lo que se nos está diciendo, digamos. bien. Ahí, para seguir el diálogo, ustedes pudieron a partir de eso, por lo menos pensar o seguir pensando sobre cómo venían trabajando ese caso, cómo trabajaron ese caso, cómo trabajarían otros casos. Sí, fue un tema de conversación que tuvimos después con mi compañera respecto de, bueno, de todas las cosas que nosotras dijimos que fueron varias, en este caso para la defensa, que quizás lo que hubiese sido mejor que tomemos como punto de referencia o como para hacerle más foco. Y Bien, bueno, de eso tratar de llevarlo a cabo en los próximos casos que nos toquen. bien. Tengo una pregunta. Si nos encontráramos de vuelta dentro de 10 años y yo te preguntara sobre esta devolución, ¿te la acordarías todavía? ¿Qué querés? Eh, yo creo que sí, porque de cierto modo yo creo que es una devolución que al día de mañana yo actualmente no estoy trabajando con casos, pero cuando me toque trabajar con casos y me toque justamente la defensa, me va a hacer pensar, bueno, la acusación me va a decir, me puede llegar a decir todas estas cosas. ¿Hace falta? No sé si se me cortó a mí. Sí, pero te escuchamos bien. ¿Se escucha? Sí, Bien. Me va a llevar, yo creo que me va a servir para el futuro para decir, bueno, la acusación me puede decir todas estas cosas. ¿Hace falta que yo toque cada una de estas cosas o hay una de esas cosas que me perjudica más? Y entonces es mejor que yo me enfoque en eso. Creo que es una forma, una perspectiva que me va a ayudar a futuro para todos los casos que me toquen. bien. Te vas a enfocar porque te quiero dar una idea central, que es tener que enfocar los puntos centrales de tu defensa, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Es una idea relativamente simple, pese al nivel de complejidad que tiene en términos de lo que implica el desarrollo de las defensas en litigio adversarial. Es una idea simple, es algo que queda, que es memorable y que es resonante y que particularmente a ustedes les permitió repensar y trabajar sobre lo que estuvieron haciendo y cómo lo van a hacer a futuro. Exacto, sí, sí, sí. Es para, como te digo, como fue nuestro primer año y era todo Mm, muy reciente, más que nada para esta situación de decir, bueno, uno como defensa se tiene que defender de todo lo que el otro le dice.
y quizás no es la mejor de las técnicas o la mejor de las formas. Bien. Diferente es, por ejemplo, a ver si coincidimos todos y todas, en que yo inicie esa devolución, te hubiera hecho la misma devolución que te hicieron en esa audiencia, pero diferente es que yo introduzca de la siguiente manera. La característica de la simplicidad en la teoría del caso, inclusive en el caso de ejercicio de la defensa, debe ser uno de los primordiales objetivos por el cual se tiene que desarrollar todo desarrollo de teoría del caso, toda presentación de la prueba y todo tipo de interrogatorio. No hay ninguna teoría del caso que no se desarrolle a través de la simplicidad y unicidad de las narrativas que se tienen que desarrollar durante el periodo de juicio. ¿Alguien se va a acordar de esto que acabo de decir dentro de 30 segundos? No. Es la misma devolución, pero nadie la va a recordar. Entonces, el punto central es, para que la devolución tenga efecto, hay que pensar de vuelta en un proceso comunicacional según el cual yo estoy tratando de lograr un objetivo. Y mi objetivo es dar una herramienta de trabajo, mejorar la habilidad de una persona. Quien dio esa devolución, cuando ejerzas la defensa tenés que enfocar en dónde vas a trabajar, encontró un buen título, y eso es lo que decía Tiago. Porque ahora, después de esa devolución, si se mantiene cierto nivel de coherencia, lo que sucede es, básicamente, se puede entender. No tiene ningún sentido que yo dé una devolución que no se entiende. Y para que se pueda entender la devolución, arranca con identificar cuál es el problema. Che, ustedes fueron a defenderse de 30 puntos distintos cuando los hechos controvertidos eran 3. Tenían que tocar esos 3, tienen que enfocar. Entonces yo ya sé ahora, si vos me dieras esa devolución, yo me oriento. Ok, entiendo el campo en el cual se va a desarrollar la devolución. Me enfoco en pensar en eso. Entonces es una buena estrategia iniciar una devolución con identificar cuál es el problema. Vamos a trabajar sobre esto, che. Te quiero decir que pasó tal cosa, o demasiadas preguntas subjetivas durante el examen directo, o objetivas, o demasiadas preguntas durante el examen, durante el contraexamen, o argumentaste demasiado durante el alegato de apertura. Listo, me orienté, ahora entiendo por dónde va a venir la devolución, entiendo sobre qué tengo que empezar a pensar. Pero la devolución continúa, porque no es solamente marcar un título. Ahora yo tengo que anclarlo para que el estudiante lo vea, porque yo le puedo decir, mira, hiciste muchas preguntas subjetivas durante tu examen directo. Y alguien me podría preguntar qué. ¿Cuál sería la pregunta natural que ustedes me podrían hacer cuando yo digo hicieron muchas preguntas subjetivas durante el contraexamen, el examen directo? ¿Cómo puedo reemplazarlas, por ejemplo? ¿O cuál fue esa pregunta Ah, sugestiva? ¿cuáles? ¿Cuáles fueron las preguntas subjetivas? Porque puede ser que yo la haya hecho porque no me di cuenta, puede ser que no tenga ahora total comprensión de lo que implica una pregunta subjetiva objetable durante el examen directo. Decime cuáles, porque puede ser que esto haya sido, con total probabilidad, un problema de planificación, entonces yo tengo que poder identificar cuáles son estas preguntas. Entonces, una vez que identifico el problema, pasamos a decir dónde estuvo radicado exactamente el problema. Esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta y esta pregunta son preguntas subjetivas objetables durante el examen directo. Ok, entiendo. Pero después de eso, ¿cómo sigue? Entiendo que hay un problema que vas a hablar con vos como evaluador de las preguntas subjetivas objetables durante el examen directo. Y entiendo que estas fueron las preguntas que subjetivas durante el contraexamen, objetables que vos evaluaste o que yo cometí, o que yo hice. ¿Qué sigue? Sería cómo mejorar ese error o esa ¿Pero falta. por qué? ¿Pero por qué debería mejorarlo? ¿O por qué debería ser, o por qué es un error? No sé. Déjate pensando. Ahí está el punto central. El punto central es, ¿por qué? ¿Por qué vos decís que las preguntas sugestivas, objetables durante el examen directo son un problema? ¿Por qué yo no debería hacerlas? ¿Por qué debería intentar corregir? Hay algo que tiene, y esto va a ser el punto central
Porque este es el proceso de aprendizaje, o el acto de aprendizaje más central. Quiero que vos me expliques, no que me digas que esto es así. Quiero que vos como docente me expliques a mí como estudiante la lógica, el aprendizaje que yo tengo que saber de todo esto. ¿Por qué yo no puedo hacer preguntas sugestivas durante el contraexamen? Objetables, por lo menos. Porque lo prohíbe la ley, porque expresamente el Código Procesal te dice vos no podés hacerlo. Y en el momento en que vos los hagas, la otra parte va a objetar, necesariamente. Y cuando objete la contraparte, no va a haber discusión al respecto. El juez o la jueza te va a hacer lugar a la objeción y no vas a poder preguntar eso. Y uno puede profundizar todavía más, porque el examen directo, en tanto se propone a partir de la prueba propia, que es una prueba que está afiliada a la teoría del caso, debería darse de forma o a través de preguntas abiertas para que se proponga, porque es una regla de producción de la prueba, no de control. Es una regla de producción, entonces tiene que surgir a partir de preguntas abiertas que habilite que el testigo dé la información que conoce para la acreditación de los hechos. Y puede irse más todavía, pero esa explicación ya está. Ahora yo sé dónde está ubicado el problema, sé cuáles son las preguntas que constituyen ese problema y sé ahora algo muy importante, algo que los docentes no siempre quieren hacer, no nosotros como docentes de liquidación, pero la docencia universitaria, que es no decirme solamente qué es lo que es, sino por qué. Ahora te di el por qué, para que vos lo pienses como estudiante. No es que está en un manual, no es que está en un tratado. Yo te estoy dando los motivos por los cuales vos, o las herramientas para que vos lo pienses por vos mismo, que vos produzca tu propio razonamiento. Entonces te dije, ¿cuál es el problema? Te dije, ¿dónde está radicado? Ya te digo por qué. Y ahora sí vamos, porque únicamente un problema es como tirarte una piedra. No, yo te tengo que tirar un pase. ¿Cómo hago para resolverlo? Y esta parte también es difícil. Esta parte es muy difícil, ¿y cómo hago para resolverlo? Porque uno podría decir, bueno, existen muchas preguntas sugestivas objetables durante el examen directo. Te voy a proponer alguna forma de resolverlo. No las hagas. ¿Es una solución eso? No, no es nada. Está bien, no te gusta, te lo voy a profundizar. En vez de hacer preguntas sugestivas, hace preguntas abiertas. ¿Está bien eso? Técnicamente correcto, pero no me ayuda demasiado. Entonces vamos más allá todavía. Bueno, preguntas abiertas, las preguntas abiertas que vos deberías hacer son aquellas que habilitan que el testigo pueda hablar por sí mismo o que no buscan meramente la confirmación de un dato o de un hecho. Ok, un poco mejor. ¿Les ayuda? No. Entonces vamos todavía más. Y vamos a la planificación entonces, porque esto no es un problema de ejecución, es un problema de planificación. Vos tenés que aprender a hacer preguntas abiertas durante el contraexamen. Entonces, cuando vos estés sentado en tu planificación antes del juicio, lo que vos tenés que hacer es preguntarte a vos mismo, interrogar. ¿Esta pregunta que yo voy a hacer es una pregunta que solamente busca la confirmación de un dato, por sí o por no? Porque si hace eso, no es una pregunta abierta. Y si hace eso, es una pregunta que yo no puedo hacer y que tengo que reemplazar. ¿Y cómo la voy a reemplazar? En general, con una pauta simple. Las preguntas abiertas inician con cuándo, dónde, quién, qué y cómo. O por qué. Cuando yo encuentro una pregunta que tiene el inicio con alguna de estas preposiciones, probablemente esté ante una pregunta abierta. Y lo que yo acabo de hacer es dar una pauta muy concreta que realmente va a ayudar a esta persona a desarrollar una habilidad. Porque yo le estoy diciendo, cuando vos estés planificando, vas a empezar a pensar en las preguntas. Y si vos te encontrás con estas preguntas, que ahora sabés que son preguntas que no podés hacer durante el examen directo, vas a interrogar esas preguntas. ¿Son preguntas sugestivas o son preguntas abiertas? ¿Cómo me doy cuenta de que son preguntas abiertas? Bueno, las preguntas abiertas generalmente inician con alguna de estas preguntas. Entonces, si mi pregunta va dirigida a confirmar un hecho, por sí o por no, tengo que reemplazarla por otra pregunta que me habilite que el testigo lo diga, a través de una de estas preguntas.
Entonces fíjense que en este momento lo que tenemos es que le dimos al estudiante ¿sí? algo por lo cual pueda entender. Hiciste muchas preguntas sugestivas, objetables durante el examen directo. Y eso es algo que va a quedar. Si yo se los pregunto mañana, a ustedes les va a quedar, porque además que lo repetiré 15 veces, pero es algo simple que queda. Podemos identificar dónde estuvieron radicadas las preguntas que estamos tratando de describir o que estamos problematizando, por qué es que se constituye un problema y cuál es una herramienta muy práctica por el cual yo puedo resolver ese problema y evitarlo. Y con esta estructura, con esta lógica, lo que hicimos es dar una devolución de profundidad, una devolución que realmente abarca o que es propia de un proceso, una experiencia educativa, una experiencia de aprendizaje compleja. Entonces yo me voy con una tarea a mi casa, o para el próximo juicio, o lo que sea. Voy a revisar mis exámenes directos, voy a intentar identificar estas preguntas y voy a tratar de reemplazarlas por otras que sean abiertas y que no me generen el mismo problema. Y eso es un aporte al desarrollo formativo de esa persona. Claro, simple, con un buen nivel de elegancia, por cierto, pero realmente cumple una función. No va a confundir, no va a sobrecargar, no va a frustrar, sino que realmente va a dar un aporte que es positivo. Esa persona, si todo sale bien, inclusive probablemente salga bastante entusiasmada y vaya cuando termine ese juicio a querer meterse a ver qué es lo que va a hacer en el próximo. Entonces se genera un ámbito o un contexto en el cual realmente las personas pueden aprender, los estudiantes pueden aprender. Pero todo eso requiere que nos pongamos a pensar y a reflexionar fuertemente sobre estos 20 minutos que tenemos para hacer devoluciones, 25 minutos, media hora y a veces menos, qué es lo que vamos a estar haciendo ahí, cómo lo vamos a estar construyendo. Primero que nada, identificando cuál es nuestro rol, cuál es la función que tenemos ahí. Y después identificando cómo lo vamos a hacer. Un poco eso es lo que trabajamos en esta pequeña hora y media. Cómo cumplir ese rol y cómo llevarlo adelante en el caso en concreto. Obviamente que no todo se reduce a esto, esto es mucho más complejo de lo que uno piensa y llevarlo a la práctica, ustedes lo habrán visto, lo van a sentir, es realmente difícil. Pero cuando uno tiene por lo menos estos interrogantes en la cabeza, las pautas en la cabeza, se simplifica, porque hay cosas que se empiezan a despejar. Hay cosas de donde ya no voy a tener que prestar atención porque no van a cumplir con los objetivos que yo intento. Hay cuestiones que no me van a generar sobrecargas porque yo ya leí el caso, lo conozco, estoy despejado de prejuicios. Ahora sé cómo voy a observar las cosas y sé cómo las voy a registrar y documentar. Y una vez que las tenga documentadas, voy a empezar a pensar cómo las voy a poner. Y fíjense, hay un punto central de todo esto que también me facilita la vida. Yo puedo llegar a identificar, ok, quiero ver o quiero trabajar bueno, el punto que ustedes elijan, ¿no? Advierto que en el marco del alegato de clausura se están introduciendo argumentos que son falaces. Bien, uno diría, tengo, no argumentos falaces durante el alegato de clausura. Y propongamos que medianamente puedo identificarlos. Y los tengo ahí. Tengo 3 o 4 argumentos en un alegato de clausura que son falaces y por lo tanto diría, che, esto no va. Ahora, en este momento, no tengo la capacidad explicativa para dar cuenta de las falacias que encierran estos argumentos. ¿Qué es lo que uno va a decir? O que uno que debería hacer. Esto es terreno pantanoso. No sé cómo va a salir. No me meto. Me voy a otro lado. Entonces también acá me da una buena pauta de decir, que ok, este es un tema que me parece que es nuclear, porque lo que tenemos que aprender durante el alegato de clausura es cómo argumentar, y acá encuentro un problema argumentativo muy fuerte. Sin embargo, no es el mejor punto para desarrollar porque la voy a embarrar, entonces me voy. O poner que, pero sabemos que encontré estas 3 falacias y puedo explicar por qué estos 3 argumentos que se utilizaron encuentran esta o están enrolados en estas falacias y es un problema porque la falacia tal me evita un razonamiento válido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se me ocurre en este momento ninguna herramienta práctica que yo les pueda dar de cómo evitar este tipo de falacias en los argumentos. Y sigue siendo un tema, porque se van a ir con un problema, pero sí van a ir una solución. Bueno, vamos a otro tema.
Entonces vemos cómo empezamos a encontrar un montón de coherencia interna en las devoluciones. Esta coherencia interna está construida no solamente por los aportes que yo quiero realizar, de acuerdo a lo que observé, cuáles son el nivel de habilidades que tiene, o el grado de satisfacción en el cumplimiento de determinadas metas que tienen los estudiantes, sino en, pensando en este aporte, cuánto es que yo le puedo dar de acuerdo a cuál es mi propia capacidad explicativa. Entonces me voy a concentrar en lo que yo sé que es más sólido. Vamos a trabajar entonces esta cuestión. El aporte va a seguir siendo significativo, va a seguir siendo pedagógico, va a seguir siendo útil y va a seguir siendo traslativo. Entonces, empezamos a trabajar sobre todas estas cuestiones y lo que vemos es, tenemos un montón de, una vez que las empezamos a reflexionar, que empezamos a desarmar todo lo que implica hacer una devolución, lo empezamos a poner todo junto de vuelta, ahora tenemos, o podemos tal vez, espero, tener una comprensión sobre qué es lo que implica la devolución como una herramienta pedagógica. Esto es, como una actividad que se despliega con el objetivo de brindar un aporte de formación a futuros abogados y abogadas. ¿Qué les parece esto? Cosas que ya venían pensando, cosas que nuevas que aparecen, dudas, comentarios, cosas que no les gustan. Liliana. No, a mí, perdón, se me genera la duda y yo no he estado en este tipo de juicios simulados, es la primera vez que voy a estar, pero sí, por ejemplo, las devoluciones que hacemos en exámenes, ¿no? Me pienso Ujú. en ese rol. Y siempre tiendo, haciendo así una autocrítica, a también decir los puntos a favor. Es decir, es como que intento para que ese alumno, justamente por ahí decía, no me acuerdo quién lo decía, de evitar la frustración, es como decirle lo bueno para luego decirle lo malo. Entiendo, por lo que hemos hablado acá, que no, que hay que concentrarse en el problema porque no le voy a aportar nada más que eso, digamos, creo que es más un problema mío para detectar o identificar y hacerle y trasladarle ese problema, tengo que también decirle aquello que ha hecho bien, si es que lo ha hecho bien, ¿no? Y bueno, quería preguntarte eso, si eso es recomendable, si no, qué efecto puede tener tal vez en el alumno o en el estudiante. Creo que ahí es una cuestión de criterio pedagógico, honestamente. No creo que haya una solución o una respuesta correcta a ese problema. De hecho, podemos tener una discusión al respecto. Yo voy a sostener que no tanto. Yo creo que ahí, esta es mi opinión, pues abrimos a ver quién quiere dar una opinión distinta. Yo creo que el primer problema que se presenta es un problema de validación. Y la devolución se propone desde un lugar en el cual la persona tiene una expectativa que le digan qué es lo que está, qué es lo que hizo bien. La búsqueda de validación va a anular o a por lo menos a reducir significativamente el aporte pedagógico que produzca la devolución sobre aquello que se puede llegar a mejorar o a trabajar en el marco de una devolución sobre el aporte formativo. Puede que eso no sea así, pero es una posibilidad. La validación también puede tener otra repercusión, que es cuando yo valido lo que vos hiciste, puede ser que vos te anules y ya está. Es decir, ok, escuché lo que quería escuchar, ahora ya no sigo escuchando porque no importa. Ahora, esto no puede ser entendido tampoco en términos absolutos. ¿Por qué? Porque uno podría pensar, voy a marcar cuestiones específicas y después voy a marcar otras cuestiones específicas hacia un lado y hacia el otro. Ahora, yo lo que pongo en discusión es el modelo, y esto sí lo voy a poner en discusión fuertemente, el modelo en el cual, y de vuelta, volvemos a la cuestión del lenguaje orientado a la devolución o el lenguaje de devoluciones. El lenguaje en el cual hay, la verdad que hicieron todo bien, tengo pocas cosas para decirles. Bueno, no sé si hicieron todo bien, porque si no, no serían estudiantes, serían directamente, démosles el título anticipado y que vayan a litigar, pero no es esa la función. Y además, esto, ¿no? La poca precisión del lenguaje. ¿Hicieron todo bien? ¿De acuerdo a qué? Porque eso es una apreciación subjetiva. Diferente es decir, cumplieron todas las metas que nosotros identificamos dentro de la rúbrica de evaluación.
y las cumplieron con un alto grado de satisfacción de acuerdo a la rúbrica que elaboramos. Eso es menos subjetivo, porque claramente las rúbricas son consensuadas, las rúbricas trabajan sobre grados de satisfacción y demás y demás. Y aún así, esas rúbricas también pueden encontrar sesgos y demás. Entonces, sigue habiendo un alto nivel de margen o un alto margen de apreciación subjetiva. Entonces, ese modelo sí es más discutible. Hicieron todo bien, tengo poco que decirles. Ahí yo no entraría en esa lógica. Pero acá después hay un margen para que se charle y se diga, bueno, a ver qué es lo que pasa cuando intentamos esto o intentamos esto. Hay también una suerte de empiria en poder decir, a mí me funciona cuando yo hago esto porque genero mayor nivel de apertura, menor nivel de reactividad, mayor nivel de receptividad, etcétera, etcétera. Ahora, uno de los conceptos centrales que tenemos que analizar ahí es la validación. Si por el otro lado tenemos ganas, porque me parece que también está bueno, para evitar la frustración y para generar entornos educativos a través del manejo y la autorregulación emocional que sean más propios para el desarrollo de habilidades, uno puede decir, establecer el marco de las devoluciones. El marco de la devolución, ¿qué significa? Dar una introducción. Esa introducción puede tener dos pasos. El primero, como la simulación de audiencia, aunque es una simulación, tiene un gran efecto en recrear las condiciones reales del litigio, y una de esas condiciones reales es la tensión, porque ustedes transitaron evaluaciones, transitaron simulaciones, se tensan, como si fueran condiciones, como si estuvieran litigando en realidad. Díganme que no, sé que me van a estar mintiendo, porque les pasa. Se litiga en la simulación como si estuviera litigando en un caso real, a veces con mayor nivel de seriedad inclusive. Entonces, como se crea esa tensión durante la simulación de audiencia, finalizada la simulación se tiene que desactivar, o por lo menos se tiene que intentar desactivar. Porque si esa tensión se traslada hacia las devoluciones, de vuelta, se anulan. Están pensando sobre la base de la tensión generada en la simulación. Entonces el primer punto es desactivarlo. Ok, terminó la devolución, relájense, aflojate la corbata, respiren un poco y pasamos a otra parte. Y eso realmente tiene mucha fuerza porque realmente se relajan. Salúdense, felicítenle, un aplauso para todos, laburaron re bien. Y se puede decir, felicitaciones, realmente un muy buen trabajo se evidenció porque en general, independientemente del desarrollo de técnicas de litigio, el nivel de compromiso, el nivel de preparación y todo está puesto. Y eso sí es encomendable. Pero finalizado ese momento, finalizado esa introducción, pasamos al segundo momento, que tiene que ver, estas son las devoluciones que nosotros vamos a brindar. Y primero que nada, dar cuenta qué significa una devolución. Y por eso estamos trabajando sobre esto. Una devolución significa lo que nosotros vemos como determinados aportes al desarrollo profesional que ustedes tienen. Una devolución no es una evaluación global de todo, no es una devolución integral de todo, no es una justificación de una nota y no es una justificación de una opinión personal. Una devolución trabaja sobre lo que nosotros consideramos que ustedes pueden seguir desarrollando y es lo central para su desarrollo profesional. ¿Quieren ser buenos litigantes? Esta es la razón. Estos son los puntos que nosotros consideramos que ustedes tienen que trabajar. Dicho eso, uno diría, y no nos vamos a concentrar sobre todos, nos vamos a concentrar solamente sobre aquellos que consideramos realmente lo que ustedes tienen por delante para trabajar. Y ahí queda establecido el marco. Se empiezan a modificar las expectativas. Después de eso, yo ya no tengo como estudiante las expectativas de que me digan todo lo que hice bien. Sino ahora yo tengo construido una expectativa de, ok, ahora entiendo qué es lo que me van a decir, por qué me lo van a decir. Podré estar más o menos conforme, pero entiendo eso. Entonces, en estos dos movimientos, en el primero, desactivar la tensión de la simulación y en el segundo, introducir qué son las devoluciones, no solamente los pusimos en un lugar que sean mucho más receptivos, sino que además les dimos un marco de comprensión de lo que se le va a decir a continuación. Eso por lo menos es una estructura posible, cumple con determinados objetivos y determinados postulados. Ustedes podrán encontrar otras. Pero fíjense cómo cada momento, cada interés que se juegue dentro de este proceso de aprendizaje debe encontrar con una intervención docente. Necesariamente debe encontrar una intervención docente. ¿Cuál es esa intervención docente? ¿Hacia dónde la dirigen? Es una decisión que ustedes toman. Pero cada cosa dentro de la simulación tiene que encontrarse con una intervención docente.
Y no porque el docente tenga una preponderancia, al contrario. La simulación de audiencia es uno de los mejores ejemplos de enseñanza invertida. Acá el rol preponderante es de los estudiantes, no del docente. Pero aún así hay decisiones que son docentes porque eso es un entorno educativo, de enseñanza. Entonces ahí es donde ustedes encuentran, ok, ¿cuál yo pienso, reflexiono que es la mejor forma de abordar esta cuestión? ¿Qué les parece eso? Bien, ¿qué les parece? ¿Algo sobre todo esto? ¿Algo que les genere eh, alguna resonancia, dudas? ¿Algo que no estén de acuerdo? ¿Algo en lo que se hayan quedado pensando particularmente? O a mí hay una cuestión que me gustaría introducir que es, digamos, un error que creo que es común, va, por lo menos a mí me pasa, por ahí compartirlo, no sé si a los demás por ahí les puede ocurrir, que es que cuando estamos observando una simulación y demás, por ahí vemos que, digamos, nos sentamos a, digamos, en términos sencillos, buscar un problema, digamos, ¿no? Porque si nosotros no identificamos ningún problema, no tenemos nada que decir, básicamente. Entonces, y no es nuestro rol al contrario es el decidir y aportar. Entonces, por ahí creo que es muy fácil caer en, como en sesgos de decir, bueno, alguien va a hacer un examen directo, voy a tratar de buscarle un problema. Dice una pregunta que es cerrada en el examen directo, y ya nosotros anotamos, bueno, pregunta cerrada, y ya empezamos a pensar la devolución en base a la justificación que tengo que decir de por qué no se deben hacer preguntas cerradas en un examen directo. Y por ahí seguimos buscando ejemplos y en esa misma intervención tal vez solo ocurre que hay una pregunta cerrada. Entonces eso no sería un motivo para devolver porque no es un problema que con una pregunta pases. Pero como estábamos sesgados o como tenemos esa visión de túnel de eso, después nos quedamos, digamos, sin punto para devolver y nos genera un problema después al final. Entonces, por ahí esto que decíamos de sentarnos a observar y a esperar, me parece que es bueno tenerlo en la mente cuando nos sentamos a mirar una simulación, digamos, para no caer en este tipo de sesgo, de decir, bueno, al primer problemita que encontré, yo ya sé que voy a estructurar mi devolución con eso. Nada más. Sí, me parece un punto central que invoca dos cuestiones distintas. Uno es, para poder constituirse como un problema, tiene que haber cierto nivel de reiterancia. Si yo, en el marco de un examen directo de 30 preguntas, realicé una pregunta subjetiva objetable, difícilmente puede constituir un problema. Tal vez haya sido un error de ese momento o una situación que se vio forzada por el marco del litigio, pero difícilmente se puede construir como un problema. Tal vez haya que salir a trabajar sobre otro punto de devolución. Pero me parece sumamente interesante esta segunda cuestión que marca Tiago. Si yo me cierro inmediatamente al identificar un problema y no escucho nada más, tengo un problema, porque no puedo analizar si efectivamente hay un nivel de reiterancia o de repetición del problema, y por otro lado puede que se me esté perdiendo de otra cosa distinta que sí sea necesaria que la tenga que abordar. Ahora, ¿cómo evito esto? La escucha activa. Si yo estoy escuchando, no analizando, escuchando qué es lo que sucede, y después analizo, eso no me va a suceder. Ahora bien, puede ser, nos pasa todo el tiempo, a mí también me pasa que aparece algo que por alguna razón en particular no la podemos soltar, porque no la podemos terminar de comprender, sabemos que hay un problema ahí, pero no sabemos cuál es, o nos está comiendo el cerebro. Entonces ahí lo que podemos utilizar es la técnica del reseteo mental. El reseteo mental me va a requerir a mí que en ese momento yo diga, ¿sigo escuchando sí o no? Si dejé de escuchar, vuelvo a la escucha, vuelvo a la observación, vuelvo al registro. Porque si yo me fijé y me obsesioné con una idea, me cerré ahí y puedo cometer un error en mi rol de evaluador. Entonces el reseteo mental a mí me va a permitir decir, ¿estoy escuchando o me fui? Em, sí, ya vamos a terminar esto así, dejamos el Zoom para otra actividad que tienen que tener que hacer en la facultad. Por eso me parece un muy buen punto ese, trabajar sobre la escucha activa, decir, estoy observando qué es lo que sucede o me cerré y me fui.
y si me cerré y me fui, tengo que volver a la escucha. Esto es una actividad pura, muy fuertemente mental, entonces tengo que tener conciencia de qué es lo que está sucediendo. Solamente ahí puedo mantenerme en la evaluación. Mariano, ibas a preguntar, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Un poco bajo, pero sí. Bien, sí, es un problemita de la máquina. Voy a intentar simplemente una cuestión. eh, Como ya se va cerrando el espacio y el tiempo que nos asignaron, en principio no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles muchísimo a todos, a todas, particularmente a vos, Joaquín, el tiempo que nos dispensás. Todos ustedes dedican a esto un tiempo, una gran predisposición, un compromiso, el hecho de estar aquí en el Zoom. Así que agradecidos por, en nombre de la Facultad de Derecho y el Instituto de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal de la Facultad. Brevemente esto, mientras los escuchaba, simplemente quiero trasladar esta inquietud. Es algo que por ahí un poco observo al tiempo de las devoluciones y tiene que ver con el tiempo en que se da la devolución en la dinámica de una actividad que también tiene una decisión de quien ejerce de juez o de jueza, y un poco lo que decía Joaquín hace un momento, llega un punto en que los alumnos, puestos en el litigio, sobre todo una actividad un poco más formal que la clase, imaginemos una situación en un evento del que vamos a tener, el regional o aún más el nacional, donde hay una cuestión puntuable, y entonces Joaquín hablaba de al tiempo de la devolución tratar de desactivar esa, esa situación que tienen los estudiantes al tiempo del ejercicio para ponerlos en un modo de escucha activa, y tiene que ver con la decisión de quien ejerce la presidencia de la audiencia. Generalmente se da el veredicto y a continuación del veredicto viene la devolución. Y en algunos casos me ha tocado ver de que con el veredicto se desenfocan, o porque dio para fiscalía o porque dio para defensa, y no era lo que esperaban, y la prueba, y ya el evaluador que quiere empezar a hacer la devolución se encuentra con que en lo que están enfocados los chicos es en esa decisión de quien ejerció después, que en definitiva, pobre persona, con pocos elementos le decimos en 5 minutos tiene que dar un veredicto y dar un parecer. La pregunta concreta sería, Joaquín, si lo has advertido, en su caso, cómo volver a enfocar a los chicos en que esto es una actividad pedagógica, independientemente de si se trata de una actividad que puntúa o no puntúa, que si me dieron la razón o no me dieron la razón. No sé si me explico en este breve lapso, en Sí, este sí. contexto situacional que advierto insisto, esto de que nos quedamos dando vueltas como la ruedita de la internet con la decisión de quien ejerció después, pero ahora viene lo más importante para mí como estudiante, que es quien ha observado la realización de mis competencias en función de la integridad de un caso, de una teoría del caso y demás. No, ahí la idea tenía que ver con trabajar con estos dos momentos, desactivar la tensión, desactivar cualquier emoción o cualquier situación que no esté vinculada con prepararse para una devolución pedagógica y traer de vuelta la atención a lo que va a suceder a continuación. Es decir, uno tiene como, podemos utilizar varias fórmulas. Ok, ya estuvo el veredicto, pero el veredicto es respecto de la valoración que hace el juez de este caso. No habla nada, y esto, bueno, uno no puede matizar un poco, no habla sobre el desempeño que ustedes tuvieron en el juicio. Entonces, ahora sí vamos a hablar sobre el desempeño que ustedes tuvieron en el juicio y vamos a analizar sobre un par de cuestiones que van a resultar interesantes para. Inclusive preguntas. Ok, ¿tienen ganas un rato de quedarnos hablando sobre qué pasó en el juicio y cómo lo vamos a trabajar a continuación? Te van a responder que sí. A mí, cada vez que lo hago, me responden 100% de las veces que sí. Entonces, se desactiva eso del veredicto, después se seguirán quejando porque se van a seguir quejando, pero no es un punto, está bien que se quejen, porque entender un veredicto es complejo, inclusive para
quienes tengan más experiencia, inclusive para nosotros que tenemos más experiencia, entender un veredicto es complejo, porque se juega mucho más que un análisis racional de la prueba. Cuando vos sos litigante se pueden jugar un montón de cosas. Entonces está bien que se sigan quejando, que se siga estar comiendo el cerebro de por qué perdieron, por qué ganaron, qué pasó. Fantástico, eso hace también a determinados estímulos vinculados con un estrés productivo. Ese estrés es productivo. Ahora, para que a vos te escuchen, tenés que de vuelta llamar su atención a qué es lo que vas a hacer a continuación. Entonces, desactivás la atención de la audiencia, desactivás la atención del veredicto y llamás la atención con lo que va a ser el marco de la devolución. Y si querés, siempre es un buen recurso, eso lo podemos utilizar, los traes. Ok, ¿tienen ganas de continuar sobre esto un poco más? Te van a decir que sí, porque básicamente estamos trabajando en general con estudiantes altamente motivados, entonces van a tener ganas de hacer eso. Cuando uno los hace ya ahora un poco más partícipes de este proceso, ganas de vuelta el interés y la atención. Pero tenés que desactivar todo lo anterior. Si no, no van a estar en un lugar adecuado para poder receptar lo que vos querés trabajar. Y esto siempre obviamente es subjetivo, pero por lo menos empezar a identificar estos momentos distintos, estas diferentes instancias, en los que decís, ok, ya terminó el juez, listo, ahora me toca a mí. Ahora volvemos a lo pedagógico. Terminó la parte de simulación, alguien perdió, alguien ganó, están enojados, están felices, abrácense, felicítense, dense la mano. En el 100% de las veces, alguien se levanta, le da la mano a la otra persona y me dice, me encantó cuando hiciste tal cosa. Cosas así suceden todo el tiempo. Entonces ahí lo que empieza a surgir y a emerger fuertemente, ¿qué es? Que esto es una actividad que se desarrolla con realmente objetivos muy nobles. Lo otro, nada, es súper secundario. Entonces, me parece que el punto central es desactivar aquello y volver a traer la atención sobre lo pedagógico. Eh, por lo menos en mi experiencia ha funcionado eso. Y acá no he visto ningún manual escrito al respecto. Esto es pura empiria, hay que ir probándolo, cada uno tiene que encontrar su estilo. Eh, quienes me conocen probablemente vean que yo estoy con cara de culo durante todo el juicio, pero cuando me levanto y empiezo a dar devoluciones, ya me amigo con todo, entonces ahí se afloja. Entonces, digo esto, cada uno encuentra su estilo. Pero es importante por lo menos reconocer cuál es la función que cumple ahí. ¿Bien? Bueno, de vuelta, quiero agradecer a Mariano, a Constanza, a Maya y al resto del equipo por la invitación. Espero que esto les haya servido algo, por lo menos que sirva para alguna reflexión. Y nos veremos pronto, seguro. Bien, muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas los que han participado. Simplemente recordar que la semana próxima iniciaremos la fase virtual del quinto encuentro regional de liquidación del litoral. Ya le vamos a estar reenviando los enlaces y demás. Eso será el 17 y el 18. El 17 a las 18 está prevista la primera audiencia de control de acusación, a las 20 la segunda, y el 18 habrá una sola a las 18:30 horas, en función del fixture que ya les hemos hecho llegar. Nosotros, quienes estamos en la organización, les pedimos tanto a los profes como a los chicos encarecidamente que si necesitan algo nos lo hagan saber. Nuestra intención aquí es propiciar un espacio educativo seguro y confortable. Trataremos de hacerlo de la mejor manera posible. Obviamente que existen limitaciones, como en todo ámbito de actuación. Trataremos de ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo, pero nos gustaría anticiparnos a esos problemas. Entonces, a medida que transcurran los días y van surgiendo algunas cuestiones, sea de logística o sea de lo que tenga que ver con los casos, la litigación y demás, nos los vayan haciendo saber a fin de tomar con tiempo y poder resolver eventuales problemas. Y recordarles encarecidamente también de que se trata de un evento netamente pedagógico. A los profes y a los estudiantes que estén, si es que hay alguno aquí litigante, y si no, transmítanle. Se trata de propiciar eso, una actividad en la que cada uno de los litigantes se
vamos a decirlo en este sentido, se deje llevar, sea creativo, intente. Aquí el error no se paga con pocos o menos puntos, aquí todos deben ganar. Y como también a partir del error uno aprende, y esto se trata de aprender, pues quizás en buena hora, si pasa que alguno comete algún error, llamémosle de esa manera, que propicie que podamos aprender algo nuevo. Dejen en ese sentido que los chicos, chicas que vengan, se atrevan a plantear cuestiones, o sea, cuestiones novedosas, a desarrollar competencias que quizá no están del todo aceitadas, pero que lo hagan igual, en definitiva a todos nos va a servir. Eso por favor quédenselo grabado, háganselo saber a los participantes y bueno, esperemos que las cosas salgan como tenemos pensado. Agradecerles realmente que se vengan hasta Concepción del Uruguay en una época difícil, es realmente de nuestra parte sincero, trataremos de estar a la altura de sus expectativas. Muchísimas gracias, que tengan una linda jornada. Adiós.